Ryan Murphy ha vuelto a elegir a uno de sus actores favoritos para meterse en la piel de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos que acabó con la vida de 17 jóvenes. Evan Peters lo borda en un papel que pone la piel de gallina y que retrata a la perfección cómo el asesino fue formándose hasta convertirse en el monstruo en el que se convirtió. En este vídeo te resumo Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Estamos en 1991, año en el que pillaron a Jeffrey Dahmer. El chico vive en un apartamento de este edificio donde tiene como vecina a Glenda, una mujer que lleva años soportando los olores que salen del departamento de Jeffrey, diciéndole cuando la mujer le pregunta que tiene un montón de carne podrida ya que se le estropeó el congelador. Jeffrey va a la caza de algún chico. Es algo que lleva haciendo años y a lo que está muy acostumbrado. Tontear con alguno, invitarlo a una copa, echarle droga en ella y llevarse al chico hasta su casa con la excusa de echarle fotos artísticas. De esta forma conoce a Tracy Edwards. Él aún no lo sabe, pero va a ser la posible última víctima del asesino. Cuando ambos llegan al apartamento de Jeffrey, Tracy nota un cierto olor extraño y comienza a ver que puede correr peligro allí dentro. Cuando el chico trata de irse, Jeffrey se lo impide obligándolo con un cuchillo a ver una de sus películas favoritas. Tracy observa mientras tanto un bidón que Jeffrey tiene en su habitación. El chico aún no lo sabe, pero ahí dentro hay restos humanos. Tracy hace entonces lo que sea por intentar salir de allí. El chico comienza a halagar a Jeffrey y a hacerle un baile sexy con tal de distraerlo para poder escapar. De esta forma, ambos se acuestan en la cama y Jeffrey se tumba en su pecho escuchando el corazón que pretende comerse. Tracy se arma entonces de valor, golpea a Jeffrey y consigue escapar del apartamento. El chico llega hasta una patrulla policial y estos van a corroborar lo que Tracy les cuenta. Es así como uno de los policías encuentra unas fotos macabras de chicos mutilados y finalmente acaban con el que aún no saben es el asesino de chicos más buscado de Estados Unidos. A Jeffrey se lo llevan detenido, le hacen el registro policial pertinente y lo llevan hasta la sala de interrogatorios con la esperanza de que confiese todos sus crímenes. A las tantas horas de la madrugada, la policía llama a su padre, Lionel Dahmer. El hombre se viene abajo cuando le confirman que su hijo es un asesino en serie. Y de esta forma, en otra sala, Jeffrey comienza a relatarle a los agentes cada uno de sus asesinatos. Jeffrey vivió una infancia con unos padres que continuamente estaban peleándose. El niño se enfrentaba a diario a una madre que intentaba suicidarse continuamente debido a una enfermedad mental, a la que Lionel no le daba credibilidad alguna. Jeffrey ya de por sí era un poquito rarito y empezó a desarrollar una afición por disecar y conservar animales muertos que fue motivada por su padre al ver que algo en la vida parecía motivarle a su hijo. Ambos agarraban animales muertos que se encontraban en la carretera, los desmembraban y los disecaban. Una afición que a Joyce, la madre de Jeffrey, le parecía enfermiza y que acabó haciendo que la mujer se alejase de su hijo y decidiera divorciarse de Lionel. Jeffrey tenía pocos amigos en clase y disfrutaba cuando el profesor de ciencias les mandaba diseccionar animales. En medio de esta fijación enfermiza, empezó a encontrarse cada vez más solo hasta que ese verano su madre decidió largarse junto al hermano pequeño del chico y su padre pasó la mayor parte del verano con Shari, una mujer con la que el hombre empezó a rehacer su vida. Fue en este verano en el que todo comenzó. Jeffrey se sentía solo y fantaseaba continuamente con estar con chicos. En junio de 1978 se encontró con Steven Hicks, un chico que hacía autostop y que Jeffrey convenció para tomar unas cervezas antes de llevarlo hasta un concierto al que el chico iba. Es así como Jeffrey lo mató cuando Steven lo rechazó. Tiempo después, Jeffrey acabaría descuartizando el cadáver, estando casi a punto de ser pillado por la policía cuando el chico transportaba los restos en bolsas de basura.
Finalmente, Jeffrey consiguió quemar los restos y esparcirlos desde el tejado de su casa, ya que según le contó a la policía cuando fue detenido, quería sentir a sus víctimas cerca de él. Jeffrey, a pesar del brutal crimen, se empezó a sentir culpable y pasó casi 10 años hasta que cometió el segundo. En este tiempo, Lionel, que veía que algo andaba mal en su hijo, trató de reconducirlo motivándolo para que fuese a la universidad. Jeffrey, sin embargo, casi no asistía a clase y terminó siendo expulsado. Tras esto, Lionel lo volvió a intentar metiéndolo en el ejército, donde el chico pasó un tiempo. A su regreso, tanto Shari como Lionel empezaron a creer que era posible que Jeffrey se recondujera. Jeffrey comenzó a trabajar, empezó a vivir un tiempo con su abuela y empezaron las conductas extrañas cuando robó un maniquí de una tienda para acostarse con él. Al chico ya le empezaba a gustar eso de poder estar con alguien muerto y su propia abuela acabó descubriéndolo. Jeffrey perdió totalmente la cabeza al enterarse de que su abuela le había tirado a su maniquí y después de esto cometió un acto de exhibicionismo por el que fue detenido. Tras esto, las cosas empeoraron. Jeffrey fue despedido de la carnicería en la que trabajaba y consiguió trabajar en una clínica donde terminó robando sangre que acabaría bebiéndose. Con sus deseos sexuales reprimidos durante años, Jeffrey comenzó a frecuentar bares gays y también una sauna famosa en la ciudad donde se le acabó prohibiendo la entrada al enterarse el gerente que drogaba a los chicos con los que se iba a las habitaciones. En medio de esta etapa en la que Jeffrey estaba totalmente descontrolado, comete el que sería su segundo asesinato. Estamos ya en 1987. Jeffrey conoce a Steven Tuomi en un bar gay, y ambos se van a la habitación de hotel de Jeffrey, donde a la mañana siguiente se despierta sin saber cómo ha matado al chico. Jeffrey va a comprar una maleta donde lo mete, y cuando lo lleva a la casa de su abuela, profana el cadáver y termina quedándose con su cabeza, que guarda en una caja que su abuela le dio, donde la mujer guardaba bonitos recuerdos de su hijo Lionel. Comienza entonces así una etapa en la que el chico empieza a llevarse a jóvenes a la casa de su abuela, ya que le resulta demasiado fácil porque Catherine no se entera de nada. Allí, en el salón de la anciana, Jeffrey mató a Jamie Dockstader, un chico de tan solo 14 años que sería la primera víctima en la casa de Catherine de una lista de 3 chicos. Este otro tuvo algo de más suerte cuando justo tras ser drogado, la abuela, extrañada de escuchar tantos ruidos, bajó a ver qué ocurría. La mujer se empeñó en dormir al lado del chico hasta que a la mañana siguiente, abuela y nieto lo llevaron hasta el autobús, despertando tras esto en el hospital. El chico trató de poner una denuncia en comisaría, pero le hicieron más bien poco caso. Algo que le ocurriría también a Glenda, que años más tarde llamó cientos de veces a la policía, alertando de que su vecino podía estar asesinando a chicos. Ninguna de esas llamadas fueron tomadas en cuenta, algo que acabaría produciendo un escándalo en la policía. En 1989, Jeffrey abusó de un menor por el que posteriormente fue llevado a juicio, donde este juez decidió no ser muy estricto con Jeffrey porque confiaba en que iba a tratar de reconducirse. Un visionario el juez. Tras ser condenado, Lionel, decepcionado por lo que su hijo había hecho, llevó al chico de vuelta a casa de su madre pidiéndole que le enseñara lo que tenía dentro de la caja que fue suya en su infancia. Jeffrey no quería porque todos sabemos lo que tenía dentro, y en un descuido consiguió cambiar lo que había dentro por unas revistas eróticas hetero para así de paso contentar a su padre. A su salida de prisión, Jeffrey decidió instalarse en unos apartamentos donde, sin él saberlo, sería finalmente detenido. En estos apartamentos, Jeffrey acabó matando a 12 de sus víctimas. Entre ellas estaba este chico sordo llamado Anthony Hughes. Tony tenía una tranquila vida junto a su familia y soñaba con ser modelo algún día. El chico acabó consiguiéndolo hasta que un día Dahmer se cruzó en su camino destrozando por completo sus sueños. Tony, que al principio parecía que podía ser el único que lograse cambiar a Jeffrey, pasó varios días con Dahmer con el que parece logró conectar. Sin embargo, Jeffrey, tras pasar la noche con él y no asesinarlo, empezó a ponerse muy nervioso al ver que Tony se iba y que probablemente lo acabase abandonando como todos.
algo que realmente no iba a suceder, ya que a Tony estaba empezando a gustarle Jeffrey de verdad. Cuando Tony regresó al apartamento porque se le habían olvidado sus llaves, Jeffrey ya lo estaba esperando con un martillo, terminando así con la vida del chico y provocando un calvario en su madre, que enseguida denunció la desaparición a la policía. Mientras su madre sufría buscándolo, Jeffrey se cenó una parte del chico. En estos apartamentos, Jeffrey también abusó de un menor que consiguió escapar y que Glenda y sus hijas se encontraron en mitad de la calle. La mujer trató de advertir a la policía, pero estos consideraron que Jeffrey y el chico eran novios y que simplemente estaban haciendo cosas de gays. Tras otras tantas muchas víctimas, Glenda consiguió que alguien la escuchase cuando el arrendador del edificio se planteó echar a Jeffrey. Este, muy molesto, intentó que su vecina quitase la queja, ofreciéndole un sándwich de carne que Brenda, obviamente, prefirió no comerse por si acaso. La mujer vivió un auténtico infierno durante todo ese tiempo, escuchando ruidos por las noches y sintiendo un fortísimo olor que sabía era carne humana. Así llegó el día en el que Jeffrey se llevó a casa a Tracy Edward, una víctima con la que el infierno se iba a terminar. La policía detuvo a Jeffrey ante la atenta mirada de todos sus vecinos y tras esto fue uno por uno a cada una de las familias a informarles de la muerte de sus hijos, comenzando así una etapa de lucha por parte de este hombre que consideró que había que ayudar a las familias negras que no fueron escuchadas por parte de los policías cuando éstas insistían en que algo ocurría con Jeffrey. Glenda emprendió también un camino de lucha, ya que durante muchos años fue ignorada por la policía, que escuchaba sus llamadas pero que no hacía nada al respecto. Jeffrey pasó a disposición judicial y durante este periodo su padre Lionel estuvo en todo momento con él. Tanto él como su exmujer Joyce, que había conseguido reconducir su vida totalmente en un centro de ayuda a menores, empezaron a vivir un auténtico calvario al ser los padres del carnicero de Milwaukee. Tanto es así que Joyce acabó intentando quitarse la vida y Lionel culpándose por ser el causante de los trastornos de su hijo. El hombre decidió escribir un libro para expresar todo lo que tenía que decir, y todo este dinero recaudado junto a la subasta que se hizo de todas las cosas de Jeffrey fueron a parar a las familias de las víctimas. Varios policías fueron destituidos de su cargo. Entre ellos, estos dos que ignoraron al menor que Brenda y sus hijas se encontraron drogado en la calle. El juicio duró varios días, y todos los familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de expresar la rabia que sentían hacia el monstruo. Jeffrey decidió, por consejo de su padre y su abogado, declararse como enfermo mental para así poder librarse de la cárcel y ser internado en una institución mental. Algo que no ocurrió porque Dahmer fue condenado a una cadena perpetua por cada una de sus víctimas. De esta forma, Jeffrey Dahmer ingresó en prisión en la que pasó por varios momentos a pesar de su corta estancia. El chico empezó a recibir cartas de admiradoras y esto le hizo sentir lo que en el fondo siempre había perseguido: no sentirse solo. Esto hizo que se viniese arriba y que comenzase a sentirse importante. Al mismo tiempo, Glenda y el resto de vecinos empezaban a intentar adaptarse a convivir cerca del apartamento de los horrores. Finalmente, la mujer recibió la orden de demolición del edificio, prometiéndose esta que conseguiría poner en el terreno una placa conmemorativa de cada una de las víctimas de Dahmer. Algo que desgraciadamente nunca sucedería. Al mismo tiempo que otro de los asesinos más heavies de Estados Unidos, el conocido como payaso asesino, era ejecutado con la inyección letal, Dahmer empezó su etapa más creyente decidiendo bautizarse para así acercarse a Dios. El chico incluso habló con un cura dando esperanza a su padre, que empezó a creer que su hijo estaba yendo por el buen camino. Algo que duró muy poco, porque unos meses después un interno de la prisión que empezó a obsesionarse con Jeffrey acabó matándolo a puñetazos. Lionel tuvo que reconocer el cadáver de Jeffrey, comenzando así de nuevo una guerra con su exmujer por el cerebro de su hijo. Joyce quería que el cerebro de Jeffrey se analizase para intentar encontrar una explicación a sus crímenes.
mientras que Lionel prefería quemarlo con el resto de su cuerpo y terminar así de una vez por todas con todo el calvario. Un juez fue el que finalmente dictaminó que Jeffrey fuese incinerado junto a su cerebro, terminando así de una vez por todas con uno de los asesinos más perturbadores del siglo XX.